Es hora de comenzar a ver el video 7 de 7 del segundo módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y al término, recuerda responder la evaluación correspondiente. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca del tema de responsabilidades de los servidores públicos en el ámbito estatal y federal, ¿no? Debemos de conocer cuál es ese concepto de servidor público, debemos de conocer cuáles son esas faltas disciplinarias consideradas como no graves y también las que están consideradas como graves. Primeramente, pues vamos a definir qué es servidor público. En el Código Penal Federal, en el artículo 212, hace referencia a lo que es el servidor público, pero también la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que es aquel servidor que, independientemente de su denominación, ya sea funcionario o servidor, está normado por un régimen de función pública bajo una ley específica de derecho público o mediante disposiciones equivalentes y asume actividades encaminadas a los intereses primordiales del Estado. No se trata de todos los empleados o trabajadores del Estado, sino solamente aquellos que por su función que desempeñan están considerados por el Estado como funcionarios públicos, ¿no? Debemos también conocer lo que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016 y su última reforma es del 13 de abril del 2020, ¿no? Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas contiene un catálogo de faltas administrativas no graves y también un catálogo de faltas administrativas consideradas como graves de los servidores públicos, y aunado a estas faltas pues van a tener su consecuencia, ¿no? Su sanción administrativa para cada uno de esos servidores que incurran en estas faltas administrativas. El artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas señala en 9 fracciones cuáles son esas faltas administrativas consideradas como no graves de los servidores públicos, ¿no? Cuyo actos o omisiones incumplan o transgreden el contenido de sus obligaciones. Y no son tan gravosas prácticamente estas faltas, ¿no? En el cual las que son más graves pues van a estar señaladas en lo que es el artículo 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ¿no? Propiamente de esta Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿no? En el artículo 51 señala que las conductas previstas en este capítulo constituyen faltas administrativas graves de los servidores públicos, por lo que deberán de abstenerse de realizar mediante cualquier acto u omisión. Establece en el artículo 52 que incurrirán en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, ¿no? Y que también debemos de conocer de que el cohecho también viene plasmado en el Código Penal Federal o estatal de cada entidad federativa, más sin embargo, aquí solo se enfoca a faltas administrativas graves, ¿no? No propiamente a delitos, que en el caso de que el servidor público incurra en algún delito, pues ahí va a estar sujeto a proceso penal. Aquí va a estar prácticamente sujeto a lo que determine propiamente su institución, ¿no?
En el artículo 53 comete el delito de peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso apropiado para sí o para las personas en las que se refiere el artículo anterior de recursos públicos, sean materiales, humanos, financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a normas aplicables. En el artículo 54 refiere que serán responsables de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos, financieros, sin fundamento jurídico, en contraposición a las normas aplicables. En el artículo 55 señala que incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta ley, bienes inmuebles, muebles, valores que pudieran incrementar su valor en general y que mejoren su condición, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. El artículo 56 señala que para efectos del artículo anterior se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción prevista en este artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión hasta un plazo de un año. En el artículo 57 señala que incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tengan conferidas o se valga de que no las tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar propiamente beneficios para sí o para otras personas, de acuerdo a lo que señala el artículo 52. En el artículo 58 establece que incurrirá en actuaciones bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga con motivos de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflictos o intereses o impedimento legal. En el artículo 59 señala que serán responsables de la contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de quienes se encuentren impedidos por disposiciones legales o inhabilitados por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo, comisión, el servidor público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en este caso de las inhabilitaciones al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional. En el artículo 60 refiere que incurrirán en enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de intereses el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses que tengan como fin ocultar respectivamente el incremento en el patrimonio o en el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justifique o conflicto de intereses. En el artículo 61 comete el tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición de su empleo, cargo o comisión y le confiere para inducir a otro servidor público, efectúe, retrase, omita realizar algún acto de su competencia. Asimismo, en el artículo 62 establece que será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. En el artículo 63 establece que cometerá desacato el servidor público que tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras de control interno
judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra autoridad competente proporcione información falsa, así como de no respetar alguna o retrase deliberadamente sin justificación la entrega de información. En el artículo 64 menciona que los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando realice cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación o actos o omisiones calificados como graves en la presente ley, ¿no? Cuando no inicia el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días naturales a partir de que tenga conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave o faltas de particulares o acto de corrupción, y cuando revele la identidad del denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en la ley, ¿no? En esta ley también de responsabilidades de servidores públicos, pues contiene las respectivas sanciones para esas faltas administrativas no graves y faltas administrativas graves, ¿no? En el artículo 75 señala cuáles son esas sanciones por faltas administrativas no graves, pero las que más nos interesan pues son las sanciones para servidores públicos por faltas graves, que están señalados en el capítulo 2 de esta ley y específicamente en el artículo 78, 79, 80 de la ley en comento, ¿no? Señala en su artículo 78 que las sanciones administrativas que imponga el tribunal a los servidores públicos derivados del procedimiento por la comisión de faltas administrativas graves consistirán en la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de empleo, cargo o comisión, sanción económica e inhabilitación temporal por el desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público y para participar en adjudicaciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. A juicio del tribunal podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas siempre y cuando sean compatibles entre ellas de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de 30 a 90 días naturales. Entonces aquí señala este artículo 78 que probablemente ese servidor público pues va a estar suspendido de su empleo por un mes o bien hasta por 3 meses sin goce de sueldo, ¿no? En el caso que se determine la inhabilitación, esta será de 1 hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no exceda de 200 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, y de 10 a 20 años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, se podrá imponer de 3 meses a 1 año de inhabilitación. En el artículo 79 señala que en el caso de que la falta administrativa grave cometida por el servidor público le genere beneficios económicos, asimismo o cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior sin perjuicio de que la imposición de la sanción a que se refiere el artículo anterior. El tribunal también determinará el pago de la indemnización cuando la falta administrativa grave que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la hacienda pública federal, local o municipal o al patrimonio de los entes públicos. Y por último, el artículo 80 de esta ley pues establece que para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 78 de esta ley se deberán considerar los elementos
del empleo, cargo o comisión que desempeña el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos o omisiones, el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio, ¿no?, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia, el incumplimiento de las obligaciones y el monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable. Ha terminado el video 7 de 7 del segundo módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicias a responder, no puedes pausarla o posponerla. No olvides suscribirte al canal para ver otros videos interesantes. Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.